recordando un poco, ¿no? Nosotros habíamos dicho, por ejemplo, para el espacio muestral del dado, de un dado, tenemos que, pues son los números del 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sale? Y después definimos eventos, ¿no? No sé si recuerdan eso, eventos. ¿Qué eran los eventos? Pues nosotros definíamos un subconjunto de este espacio muestral eh, con los resultados que nosotros quisiéramos. Por ejemplo, si quisiéramos números pares, pues teníamos el evento par, ¿no? O si quisiéramos los impares, el evento impar. O podríamos también definir el evento primos, donde pues los resultados son los números primos. Uno, 3, no, 2, 3, 5. ¿Sale? Y dijimos que bueno, esto sí funciona, pero eh, bueno, posteriormente a eso, dijimos, ya definimos los eventos, les digo que funcionan porque si yo quiero calcular la probabilidad del evento A, es decir, de obtener un número par en el lanzamiento de un dado, pues cuento los números de evento, uno, 2, 3, tres posibles resultados de 6, un medio, ¿no? Si yo quiero la probabilidad de los primos, lo mismo, cuento cuántos hay, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y, ¿y qué? Bueno, 4 perdón, 4 entre 6, 2 tercios. ¿Sale? El punto era que si yo quería encontrar una probabilidad, la daba en función de los eventos. eh, y lo cual pues era una tarea un poco talachuda. De ahí definimos la variable aleatoria, que no es otra cosa que darle, bueno, definir una variable. Se define x como nuestra variable aleatoria, ¿sale? Y lo que hacemos es decir que esta x puede tomar los posibles resultados del espacio muestral, ¿no? Es algo similar, pero escribes menos, ¿eh? Y en sí esa es la intención de variable aleatoria. Ahora, después dijimos eh, algo que no se dijo, pero estos valores que toma la x, eh, pues son valores en los reales. No lo dije, creo que no lo vimos cuando vimos los discretos. Lo cual implica que podamos separar el tipo de variable. Es decir, podríamos tener una variable aleatoria discreta, que es lo que ya vimos, que es donde los valores pues no son, pegan brincos en el espacio real. Es decir, del 1 al 2, pues hay un sinfín de números. El 1.5, por ejemplo, ¿no? Esos brincos hace que esta variable sea discreta, ¿no? Y, y bueno, y la otra variable o la otra forma es que esta variable aleatoria sea continua. ¿Sale? ¿Qué quiere decir? Que yo voy a definir que mi x pues puede tomar valores, no importa que sea un intervalo acotado, pero puede tomar todos los valores, puede tomar valores continuos. No daría brincos, ¿no? Lo que ustedes conocen de continuidad de cálculo diferencial de mate 1,
aplica para la variable aleatoria continua. ¿Sale? No sé si tengan dudas. Es pura definición. Incluso no importa el tamaño tampoco del intervalo, ¿sale? Es decir, yo puedo definir otra variable aleatoria. Tampoco que sea de 0 a 0.5, ¿no? Más chiquito mi intervalo. Pero en este intervalo pues sigue siendo continuo. Acuérdense, esta es la condición. Estamos en reales, ¿no? Si no estuviéramos en reales, otra cosa fuera, pero estamos en reales. Ahora sí, no sé si tengan dudas. Reales, ¿no? Ahora, ¿qué habíamos? Espérame, es que estaba viendo algo. Y bueno, déjenme cambio acá. Habíamos dicho, por ejemplo, para las discretas, eh, bueno, había varias condiciones o varios axiomas, ¿no? Los axiomas de la probabilidad se adaptaban al tipo de variable. Ahí básicamente habíamos dicho, bueno, el primer axioma es de que la probabilidad para cualquier evento o cualquier probabilidad siempre es un valor positivo, ¿no? Que la suma de todas las probabilidades lo escribían como la probabilidad de espacio muestral. Este es uno, ¿no? Y el otro axioma es el de los excluyentes, ¿no? Que la probabilidad de un evento, de la intersección de dos eventos, cuya intersección es vacía, pues es la suma de las probabilidades. ¿Sale? Bueno, esos axiomas se adaptan a cada variable. Para las discretas, pues es lo mismo, ¿no? Acuérdense, aquí lo que pasa es que yo ya no tengo una probabilidad o ya no lo escribo como, es decir, si yo quisiera la probabilidad cuando x vale 1, lo escribo simplemente como f de 1, ¿no? Es decir, las probabilidades pasan a ser eh, función de probabilidad. Y los axiomas se adaptan para ello, ¿no? Para las discretas teníamos que, pues, los valores de su función son mayores o iguales a 0. La suma de toda la función para x y sobre y es igual a 1. Y que la probabilidad de que x sea igual a x, pues, es igual a f de x, ¿no? Sale. Y otra cuestión aquí, esta función por lo general estaba dada por una tabla, ¿no? Es decir, escribíamos una tabla. Para que el lado valga 1 es un sexto, para que el lado valga 2 es otro sexto, ¿no? Y así, hasta el 6. Bueno, aquí cambia un poco con la variable aleatoria continua. ¿Sale? Eh, bueno, seguimos teniendo la función de densidad. X es una variable. X es
una variable aleatoria definida cuyos valores es- corresponden a un continuo en los reales. Es decir, X está en un intervalo. El intervalo puede ser abierto, cerrado, como quieran, no pasa nada. Es igual. El chiste es que X tome valores continuos. Y se define su función de probabilidad f de x es una función de probabilidad que era en agua. Me pasé. De forma que la misma función también es continua, ¿no? No, más bien, no es cierto esto. Perdón. F de x puede ser continua o discontinua, pero localmente, ¿no? Un número finito de discontinuidades puede contener f de x. Entonces, ¿qué pasa? Aquí pasa algo curioso, que la probabilidad para empezar, las probabilidades en los continuos, en una variable aleatoria continua, ya no se puede definir sobre un punto, siempre se define sobre un intervalo, ¿sale? Y esta se va a escribir o se va a calcular como la integral de a a b de f de x, ¿no? Incluso eh, dicen que esto es igual a la probabilidad si tomo el intervalo cerrado, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Bueno, para empezar, hay que entender que la probabilidad se definió así, ¿no? Así como está aquí, como esta integral. Entonces, si yo quisiera calcular la probabilidad en un punto, pasaría esto, ¿no? Entonces, mi integral va de a a f de x. Supongamos que esta es integrable la función. Entonces, es f de x evaluada de a igual a f de a menos f de a igual a cero, ¿no? Entonces, en variable aleatoria continua, esa es la primera diferencia con las discretas. La probabilidad o las probabilidades puntuales son cero, ¿no? Por eso es que se permiten discontinuidades, porque no afecta mucho la situación. La discreta es cuando da brincos el valor de x. Acuérdate, primero recuerda que la x está en los reales. Entonces, la discreta es cuando da brincos, que x no toma valores continuos, sino que pasa del 1 al 2. Y entre el 1 y el 2 en los números reales hay muchos números, ¿no? La continua es que puede tomar todos esos valores entre 1 y 2. ¿Sale? Otra cuestión, por lo general esta función está definida como tal, ¿no? O sea, es decir, ustedes pueden decir f es igual a x cuadrada menos 3, ¿no? Bueno, así sin tanto alboroto.
x cuadrada sobre 3, ¿sale? Nada más que, al igual que en la discreta, tenemos varias condiciones. Son tres condiciones, ¿no? Si f de x es una función de densidad de probabilidad, debe cumplir, bueno, obviamente en su dominio, ¿no? Debe cumplir que son tres cosas, ¿no? Primero, lo mismo, que todos los valores de estas probabilidades pues sean mayor o igual a cero, no podemos tener valores negativos. Que que si yo integro en todos los reales, de infinito a infinito, esto tiene que ser, diferencial de x, pues tiene que ser 1, integrando en todo el espacio muestral. Y c, pues que la probabilidad de a menor a x menor a b es igual a la integral de a b f de x de x. ¿Sale? Cumpliendo estas tres condiciones, pues ya podemos considerar que la función es una función de densidad de probabilidad. ¿Sale? Y por ejemplo, el ejemplo anterior no se cumple, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo integro, por ejemplo, me pide que la integral de menos infinito a infinito sea 1, ¿no? Si es mayor a 1 o diferente de 1, ya no, eh, esta ya no sería función de densidad. Entonces, si yo integro de 0, no sé, a 9, por ejemplo, x cuadrada, bueno, de menos infinito a infinito, para que no digan que hago trampa. Bueno, primero va a ser positiva porque es una x cuadrada, ¿no? ¿Sale? A ver, vamos a, vamos a hacer el ejemplo bien, ¿no? Analizando esta f de x igual a x cuadrada sobre 3. A ver, el punto A, f de x mayor o igual a 0. Este sí lo cumple, les digo, porque f de x es igual a x cuadrada sobre 3. X cuadrada siempre es positivo y el 1/3 siempre es positivo. Entonces, multiplicar x cuadrada por 1/3, positivo con positivo, me da positivo, ¿no? Sale. Inciso B, aquí es donde ya no se cumple. La garantía o la condición es de que la integral de menos infinito a infinito, bueno, no grabé la clase, chale. Tengo que ponerme un recordatorio. La condición es de que esta sea 1, forzosamente 1, no otro valor. Entonces cuando yo integre menos infinito, infinito, eh, sería de f de x sería igual a la integral de menos infinito, infinito. Es par, ¿no? De x, bueno, x cúbica sobre, ah, perdón, x cuadrada sobre 3 de x. Esto sería igual, entonces x cúbica, 3 por 3, 9, de menos infinito a infinito. Esto sería infinito al cubo sobre 9, menos, si quieren verlo así, menos infinito al cubo sobre 9. Esto, bueno, no sé si lo vean, que, bueno, infinito sobre 9 sigue al cubo, sigue siendo infinito. Pero yo lo que quiero ver es el negativo, ¿no? ¿Sale? Lo separo, al separarlo me va a quedar menos 1, infinito al cubo, ¿sale? Y ya está. 2 infinitos, que es infinito.
Entonces, diferente de 1. No se cumple. Esta no es función de densidad de probabilidad. Para que sean funciones de probabilidad de densidad, generalmente lo que hacen por esta condición de la integral es definirla en un intervalo. Por lo general estas funciones están acotadas, están seccionadas, perdón. Por ejemplo, si yo hago esto de menos 1, menor x, menor 2, 0, otro caso. ¿Sale? El inciso A se sigue cumpliendo, la función no ha cambiado, entonces siempre es positiva y en el caso que sea, bueno, a ver, en este caso la función siempre sigue siendo positiva por el inciso A que vimos anterior y aquí es 0, ¿no? Entonces se cumple A, ¿no? Es decir, f de x es mayor o igual a 0 para todos los casos, ¿no? Siempre. Sale. Vamos a poner el dorado. Lo hacemos bien. Ah, mira. Bien. Entonces, ¿qué va a pasar con el segundo caso, con la integral de menos infinito a infinito de f de x, pues la separo en los intervalos que está de menos infinito a menos 1, f de x más la integral de menos 1 a 2, f de x más la integral de 2 a infinito, f de x. Por como está definida la función, este es 0, este también es 0, y solo me queda a hacer esa integral de menos 1 a 2, x cuadrada sobre, ¿qué? Sobre 3 de x, y esto es igual x cúbica sobre 9 de menos 1 a 2. Sería 2 al cubo entre 9 menos 1 al cubo entre 9. La misma idea, el menos 1 al cubo es menos 1, menos con menos más, bueno, más 2 al cubo, 8 novenos, 1 noveno, ahí está, 9 novenos igual a 1. Se cumple, ¿no? Básicamente son estos dos porque la tercera condición que tenemos, ¿dónde está? Ahí está. Esta condición es la definición de cómo calculamos las probabilidades, ¿no? Entonces, cumpliéndose estas dos, ya es garantía de que mi función es una función de probabilidad. Menos un punto, pues payasito. No sé si tengan dudas. Ah, le bajé el volumen. ¿Dónde hay estrellas? Ah, aquí no hay estrellas, ¿verdad? No, olvídenlo, no dije nada. Luego van y se quejan. Sale. Lo que sigue, dudas aquí, ya en serio, dudas aquí. No hay dudas, sale pues. Continuamos. Que no me escucho. No hay dudas, sale pues. Ah, ya me escuché. Sí, ¿de dónde sacó las integrales de menos 1 de menos infinito a menos 1? Pues como está definida mi función, les decía que generalmente las funciones de densidad de probabilidad son funciones seccionadas.
simplemente para garantizar la segunda condición, para garantizar esta, ¿no? Que la integral de menos infinito a infinito sea uno. Entonces, como son seccionadas, acuérdate, las secciones van por intervalos. Eh, ¿Qué es lo que hago si yo quiero calcular la integral de menos infinito a infinito? Déjala hago zoom. Pues separo en las secciones, ¿no? Si quieres verlo, si quieres ver la función en esas tres integrales, haz de cuenta que sería cero si x es menor a menos uno, x cuadrada sobre 3 de menos uno, x menor a 2 y cero. Bueno, el otro caso implica estas dos, ¿no? Sería x eh, mayor o igual a 2, que tiene que ir igual, ¿sale? Entonces, el otro caso, o sea, el hecho de que yo ponga aquí otro caso, implica este e implica este, ¿vale? Entonces ya están ahí mis intervalos y pues integro en cada intervalo, ¿no? Este intervalo es de menos infinito a uno, a menos uno, de menos uno a 2 y de 2 a infinito. Pero pues aquí como la función vale cero, pues ya nada más me sobrevive esa función. Señora, su hijo está viendo porno. ¿Dudas ahí? Sale. Definida la función de densidad eh, o de distribución, se define también la función de distribución acumulativa. No sé si se acuerdan cuando vimos la hipergeométrica, la binomial, definíamos la x, ¿no? N, P. Y luego definimos una b, que era aquí una k, np, ¿no? Y la diferencia entre una y otra, esta que era para una x puntual, cuando valía a, y esta era para cuando la sumatoria eh, de x igual a 1 hasta acá, ¿no? Ah, pues esta es la función acumulativa. Nada más que en este caso se escribe como letra con letra mayúscula. A ver, espérenme. Se define como la letra mayúscula, les digo. Sería la probabilidad en este caso de x menor. Es que le ponen así una mayúscula menor a x. Pero en sí sería la integral de menos infinito al valor que yo quiero calcular, ¿no? Bueno, f de k le vamos a poner. Pam, pam, pam. Para seguir usando las mismas letras. F de k. ¿Sale? Y lo que yo estoy haciendo en sí es calcular la probabilidad pues de menos infinito acá, ¿no? Obviamente se entiende que k, bueno, no nada, olvídenlo. Y ya. Sale, entonces, por ejemplo, yo tengo mi función, esta función la que les dije, x cuadrada sobre 3, 0,
menos 1, x2, otro caso, ¿no? Y yo quiero encontrar su función acumulativa. ¿Sale? ¿Cómo la encuentro? Pues para empezar, defino los intervalos como lo tenía, como el ejemplo que les puse, ¿no? 0, x cuadrada sobre 3, 0, x menor a menos x menor o igual a menos 1, 1 menos 1, x 2 y x mayor o igual a 2. ¿Sale? Y pues voy calculando pues lo que vale la acumulativa, ¿no? Es decir, calculo cuánto vale aquí mi acumulativa, f de x, f de menos 1 más bien, porque ya viene de menos, ya sabemos que viene de menos infinito. Y sería la integral de menos infinito a menos 1 de f de x. Pero esto vale 0. Menos infinito menos 1, 0 de x vale 0, ¿no? Para, para este valor, lo que voy a hacer es tomar eh, chale. Pues voy a suponer que mi x va a caer en ese intervalo, ¿no?